hablamos de la vacuna Pfizer, ¿eh? Pfizer es como la marca comercial porque es el laboratorio norteamericano que fabrica la vacuna, pero el desarrollador de la vacuna es la empresa alemana de biotecnología BioNTech. Por eso la vacuna se llama para los expertos no Pfizer, sino que se llama BNT 162, BNT por BioNTech, justamente. Ayer en el Instituto de Salud Pública se resolvió esta autorización de emergencia para la vacuna Pfizer o BNT 162 en Chile. Hubo exposiciones ahí primero que todo de la Sociedad Farmacológica de Chile, y luego se expuso el punto de vista de los expertos externos de la Comisión de Evaluación de Productos Nuevos del Departamento, ANAMED se llama. Y aquí es donde esta exposición estuvo a cargo de la académica de la Universidad de Valparaíso, doctora en microbiología e inmunología, químico-farmacéutica, Caroline Weinstein, a quien tenemos en la línea. Doctora Weinstein, buenos días. Buenos días, mucho gusto, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias a usted. Quiero partir preguntándole por cuán complejo fue tomar esta decisión, habida cuenta de que uno desde fuera ve como que, autorizó la FDA de Estados Unidos, han autorizado los institutos pertinentes de otros países, y aquí no había más que poco menos que timbrar la autorización porque ya está afuera autorizada, hacer una homologación y démosle con la vacuna en Chile. ¿Es así de fácil o se toma una decisión en que se evalúa realmente en Chile los efectos de este nuevo producto? Muchas gracias, agradezco esta pregunta, es muy interesante. En Chile nunca hemos trabajado validando directamente las resoluciones de las agencias referentes mundiales como son la EMA y la FDA. Por ese motivo, hace ya muchísimos años existe el Comité Externo de Expertos y trabaja de esta manera para todos los medicamentos nuevos que se introducen en Chile. La vacuna no fue la excepción. La excepción es que no se está registrando en Chile la vacuna, sino que se está dando una autorización para uso de emergencia. Y esto dado porque los ensayos siguen en evaluación en curso. Eso es muy importante destacar, es una diferencia muy importante, es una autorización excepcional para usar esta vacuna. Dicho aquello, además, este comité efectuó un análisis riguroso de la información disponible, la que entregó el laboratorio, el informe emanado de la Sociedad de Farmacología de Chile, un referente para esta comisión, que a su vez reclutó peritos expertos en vacunas que también emitieron una opinión experta sobre la conveniencia de poder hacer esta autorización de emergencia. Y con todo aquello, el comité tuvo reuniones con sus integrantes, donde tenemos 3 médicos y 2 químicos farmacéuticos. Los médicos son médicos muy prestigiosos, el doctor Jorge Gallardo, el doctor Raúl Corrales, Max Andresen y la colega Eliana Sánchez de la Universidad Austral. Nosotros tuvimos reuniones privadas en que discutimos todos los antecedentes de seguridad, eficacia, calidad, transporte, para poder resumirlo en esa presentación que yo di ayer en la reunión pública que se desarrolló. Sí, a mí me gustaría preguntarle, doctora, justamente el tema que usted señala, o sea, no se está autorizando propiamente tal, sino que lo que se está haciendo es una autorización excepcional para poder usar esta vacuna. A ver, para entenderlo súper bien, porque estamos hablando de varios elementos acá que para la población a veces resultan difíciles de comprender. Estos son 20.000 dosis que van a ser aplicadas ya, como lo decíamos, ¿no es cierto?, a primero el personal de salud y en las regiones que tienen más complicaciones en este minuto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir usted cuando habla de excepcional? Que una vez que se apliquen las dosis, la vacuna no va a quedar disponible para registro en Chile hasta que sigan presentes los datos finales y completos. Te corrijo, son 20 millones de dosis que va a alcanzar para vacunar a 5 millones de personas. Entonces va a haber que priorizar y vacunar, y eso no te puedo, ya sé que la pregunta va a decir a quién van a priorizar, eso ya no es responsabilidad nuestra como comité, el gobierno va a tener que definir para quién van a ir esas 5 millones de vacunaciones. Yo puedo prever que van a ser los trabajadores de la salud, como ha sido en otros países, que se ha dado prioridad a los trabajadores de la salud, lo que me parece bastante atinado y atingente y correcto, proteger a nuestros trabajadores que están ahí en la primera línea, personas
personas que viven en grupos como hogares, lugares de acogida. Esa ha sido la tónica en otros países, Sí, pero es que esa ya quería- no es decisión nuestra. Claro, no, es que era solo para precisar, porque, insisto, esto es súper importante para todos los que ayer veíamos, ¿no es cierto?, y con mucha expectación, ¿no?, de cuál era la discusión que había justamente en el ISP respecto de cómo se va a implementar y entender claramente que estas 20.000 dosis son las primeras dosis que llegan antes del fin de año. Entonces, el total, claro, son estos 20 millones de dosis, pero como se ha dicho, son 2 dosis por paciente o por vacunado, y usted dice que finalmente serían 5 millones de personas las que finalmente tendrían la vacuna, ¿verdad? Correcto, no tenemos claro cuál va a ser la temporalidad en que van a ir llegando. Eso quería estas dosis. preguntarle. ¿Hay alguna idea de si esto va a ser en el primer trimestre, si va a ser en el segundo semestre o en el primer semestre? ¿No? Yo no tengo esa información porque depende de la logística. Aquí el gran desventaja de esta vacuna es que se debe almacenar en unas condiciones para las cuales no estamos preparados con estos ultra freezers. Entonces están las cajas, pero esas cajas, que son un muy buen diseño a mi parecer, requieren recambios de el refrigerante que se llama hielo seco. Y por lo tanto también necesitan una logística, porque cada cierto número de días hay que ir, horas, hay que ir recambiando este refrigerante, y significa que tienes que tener personas pendientes de aquello. Entonces hay toda una complicación logística que la tiene que definir el Ministerio de Salud con su Ceremi, con los expertos en el tema logístico. Ustedes también vieron la presentación de un experto ahí del Instituto de Salud Pública, en que se ve que se ha tomado conciencia de este tema. Yo preveo que se van a tener que comprar estos ultrafreezer en algún tipo en algún número adecuado para poder tener ciertos centros de acopio de la vacuna, y la movilización hacia los sitios va a tener que ser en estas cajas con digamos, prever la disposición, ¿no es cierto?, el tener disponible suficiente hielo seco para ir haciéndole los recambios. También la educación a las personas que van a aplicar la vacuna en cuanto al descongelamiento, al tiempo que la vacuna puede estar descongelada y guardada en el refrigerador. Los viales son multidosis, entonces hay que sacar 5 dosis de un solo vial. Entonces yo me imagino que hay que ir teniendo los 5 pacientes disponibles, saber cuántos pacientes se van a vacunar en un día para poder descongelar el número apropiado de dosis. Aquí empieza a pensar, ¿qué pasa si el paciente citado falta? Entonces hay una organización que va a tener que ser muy cuidadosa para la administración de las dosis, porque no queremos perder ninguna, porque Exacto. es una vacuna muy cara. No se puede desperdiciar nada. Estamos conversando con la doctora en microbiología e inmunología, químico-farmacéutica y académica de la Universidad de Valparaíso, Caroline Weinstein. Doctora Weinstein, hay un tema súper clave aquí en las razones que ustedes tuvieron para aprobar de emergencia esta vacuna, y es el tema de la seguridad y la eficacia. Y usted planteaba ayer en su exposición que hay que tener, que por lo pronto hay certeza de que la vacuna tiene un mínimo ya confirmado, ¿no es cierto?, de efecto durante 52 días, porque son los días que habían pasado hasta que, entiendo yo, ¿no?, hasta que se tiene que tomar la decisión. Pero este es un plazo dinámico, porque se va a ir acumulando más días, y mientras no se demuestre que los anticuerpos desaparecieron, la vacuna va a ser, tiene una vigencia y una utilidad que puede ser por un tiempo más prolongado, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esos son la información que se tuvo de las últimas mediciones de anticuerpos. La eficacia no se mide exponiendo a las personas al virus, sino que se mide la cantidad de anticuerpos que tienen en su sangre. Aquí se demostró que la cantidad de anticuerpos era comparable con las de personas que habían sido infectadas con el virus, por lo tanto se piensa que son entonces protectores. Además se sacan los anticuerpos y se prueban in vitro por la capacidad de neutralizar a la proteína viral. Y eso tiene esa fecha de 52 días, pero probablemente tenga algún tiempo más. Si uno mira, hay poca
data porque la enfermedad es reciente, claro, ¿no es cierto? Hace un año recién sabíamos de esto y se ha visto que el que se enferma en forma natural tiene anticuerpos hasta los 8 o 9 meses. Uno podría esperar que eso fuera lo que dé la vacuna, pero yo no lo quiero afirmar en el sentido de que me preocupa que la población tenga una falsa sensación de protección y nos olvidemos de las medidas básicas. claro, o sea, Lavado de manos, sí, distancia social. No porque esté la vacuna tenemos que olvidar todas esas medidas que hemos ido adoptando con bastante dificultad. O sea, tú ves gente en la calle con la mascarilla en la vera. sin duda, lo hemos comentado. Doctora ¿no es Weinstein, cierto? pero eso significa entonces que, claro, que si una persona que tuvo coronavirus y se recuperó, mantiene anticuerpos por 8 o 9 meses, que es un plazo ya mucho más razonable, nos habla de un horizonte de que puede pasar un par de estaciones del año completas protegido, tienen que pasar 8 o 9 meses usando la vacuna para que podamos decir lo mismo de la vacuna. ¿Eso es? Exactamente, Ya. usted lo ha dicho muy bien. Y ahora, ¿qué dice usted frente a la cantidad de gente, que no sé si es tanta, pero hay un porcentaje que no es despreciable, en todo caso, de personas que tienen dudas sobre la vacuna o que dicen que no se vacunarían? ¿Qué les diría usted a ellos? Que estudien, que lean. O sea, uno antes de opinar tiene que buscar la información correcta y creo que todos los que somos profesionales de la salud vamos a tener un trabajo importante, ¿ya? Hay personas educadas a las que yo no le puedo perdonar el que opinen por juicios que aparecen en las redes sociales. ¿Diputados, por ejemplo? Sí, a mí me parece impresentable, porque son figuras públicas que lo que dicen va a influir a un gran número de personas. Una persona que no tiene educación, vamos a tener que nosotros trabajar, y en eso los farmacéuticos en educación, en salud, estamos muy bien preparados, lo mismo que las enfermeras y muchos otros profesionales que vamos a tener que tener este trabajo de ir a la población que no tiene tanta educación para poder enseñarles las ventajas de una vacuna que está formada por RNA versus otras que ya se aplican y que son virus atenuados vivos. La posibilidad de enfermarse es mucho menor. Entonces, todo eso lo podemos ir enseñando nosotros, pero también hay que estudiar, hay que aprender a no creer lo que aparece en redes sociales. Esto de las fake news ha sido muy detrimental en cuanto a la epidemia y tantas falacias que han ido haciéndose virales a través de las redes sociales, que realmente son peligrosas. Sí. Entonces, incluso la OMS hace llamados a no creer a estas noticias y, como digo, nosotros como profesionales de la salud vamos a tener que enseñarle a la población. Cuando la vacuna es RNA es muy difícil, prácticamente desde el punto de vista teórico, imposible que vuelva a conformar el virus. A diferencia de una vacuna que es un virus atenuado, que es una buena parte de las vacunas que usamos, que sí podría en una persona inmunosuprimida producir alguna enfermedad. Entonces es más segura si uno la compara con un virus vivo atenuado. Sí, tengo una pregunta acá, doctora Caroline Weinstein, porque tuve acceso a alguna información de médicos donde se señalan cosas bien interesantes, como por ejemplo, ¿por qué la gente cree que esto puede no ser tan seguro? Que es la gran pregunta, si es segura o no es segura, porque en el fondo, como usted dice, ¿no es cierto?, estamos probándola en el curso, algo así como lo que dicen los médicos en el real time, de lo que Correcto. Está haciendo, ¿no es cierto?, su proceso de expresión en la población. Pero fíjese que quiero plantear algunos puntos que para usted, me interesa mucho su visión como experta, porque ya hay 7 coronavirus en el mundo, ya hay coronavirus que se habían estudiado como el SARS, es decir, ya había análisis y digamos, estudios previos que permiten entonces que este trabajo se pudiera haber hecho ya con no a ciegas, sino que con cierta información. Pero lo otro que quería también puntualizar, doctora, es lo siguiente. Normalmente lo que dicen los expertos es que crear, fabricar, producir una vacuna, todo lo que es la capacidad de manufactura, esto demora entre 5 y 6 años, fundamentalmente por un tema de recursos y por desarrollo de mercado. ¿Qué es lo que pasó en este caso puntual? Se invirtieron
gastaron billones y billones de dólares para que esa capacidad, ¿no es cierto?, y ese tiempo se acortara al mínimo. Y eso es lo que explica lo rápido de que finalmente se consiguiera esta vacuna. Y eso me parece importante destacar, doctora Weinstein, para que haya también más tranquilidad para la población, porque esto no es fake news, esto es algo concreto, pero lo interesante es la explicación que hay para efectos de por qué se acortó finalmente, ¿no es cierto?, este periodo. Totalmente de acuerdo. O sea, hubo otras epidemias como el MERS y el COVID-1 y en eso se estuvo trabajando en vacunas que finalmente no salieron al mercado porque se controló la epidemia. Entonces hay una presión, hay una crisis que estimuló a que se recogiera todo ese conocimiento previo. Pero por otra parte también las vacunas RNA se vienen hablando hace muchos años y entonces toda la información previa se usó para la emergencia, es decir, cuando la creatividad aparece cuando estamos en crisis, ¿no? Eso ya lo dijo Einstein. Entonces, es verdad, y todo ese desarrollo que quedó, digamos, mutilado porque después no hubo interés comercial en desarrollar esas vacunas contra MERS o contra el COVID-1, pudo reaprovecharse ahora y estaba la capacidad instalada para esta producción masiva. Aún así, Pfizer se quedó un tanto corto en sus predicciones y anunció en algún momento de que la capacidad que había anunciado originalmente de producción era un poco más baja. Pero está, y gracias al desarrollo anterior, a la crisis, porque las crisis permiten estos cambios. O sea, si esto no hubiera ocurrido, y es el lado bueno, hubieran pasado muchos más años hasta que tuviéramos la primera vacuna formulada en base a ácidos nucleicos. Esta es la primera vacuna formulada en base a ácidos nucleicos y específicamente dentro de los dos tipos de ácidos nucleicos que tenemos de RNA. Doctora Weinstein, un par de dudas así puntuales, porque ayer cuando se define los grupos de riesgo o prioritarios para aplicar la vacuna, ya tenemos personal de salud, sobre todo de las UCI, adultos mayores, especialmente los que están en los ELEAM, en las residencias de larga estadía, y después otra población de riesgo como personas con otro tipo de condiciones de salud. Y quedan fuera los niños, y se dice la vacuna es gratuita, voluntaria para todos, mayores de 16 años. Había hablado de 18 años, pero se dispuso que puede ser de 16. ¿Por qué ese umbral y por qué no los niños? Esto es bastante frecuente en un medicamento nuevo, que no incluye a los niños en un principio hasta que se hagan ensayos clínicos con esa población. Son ensayos clínicos mucho más difíciles de efectuar por cuanto requieren el consentimiento informado de los padres. Entonces uno puede tender a exponerse uno, pero no a sus hijos, porque son más pequeños. Y los farmacólogos dicen, un niño no es un adulto chico, tiene metabolismos que no están desarrollados. En este caso es muy sensible porque el sistema inmune de los niños es mucho más activo que el de los mayores. En el ensayo clínico de Pfizer se incluyó la población de 12 a 16 años. Pero ellos lo excluyeron del análisis estadístico, o sea, lo hicieron con y sin, y realmente la potencia aumentaba mucho más y los resultados eran más sólidos y los valores que se dan de un 95% de eficacia y también los aspectos de efectos adversos son más positivos en la población de mayor de 16. Originalmente me parece que en la FDA no tuvieron a la vista los datos de los pacientes entre 16 y 18. El laboratorio pedía sobre 18 y nosotros llegamos a la conclusión que los datos eran concluyentes haciendo el análisis de pacientes desde los 16 años. Y si se suma a la otra población, pierde potencia el ensayo. Entonces no tenemos la certeza de seguridad y eficacia en población menor de 16 años. Y por eso en este momento, y como digo, esto es dinámico, no se puede aprobar para ese grupo etario. Ya, podría ser después. Esto sí va a ser dinámico y van apareciendo nuevos grupos que sí podrán ser vacunados en la medida que se acumule experiencia. Sí, lo mismo pasaba con el tema de las embarazadas y personas que amamantan, mujeres que amamantan. ¿También ahí se descarta el uso por seguridad? Simplemente por precaución, y nosotros hicimos ver que el CDC de Atlanta recomienda que en el caso de las embarazadas es el médico tratante el que va a decidir si el beneficio para cada paciente en particular supera el riesgo y pudiera ser vacunada alguna embarazada de alto riesgo.
Doctora Carolina Weinstein, muchas gracias por haber conversado con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.